El tema que vamos a tratar a continuación lo considero también muy importante y es el tema de la nutrición en el último trimestre de gestación. Si para construir una pared necesitamos ladrillo y cemento, para construir un niño necesitamos toda la gama de aminoácidos esenciales, necesitaremos toda la gama de vitaminas liposolubles, toda la gama de vitaminas hidrosolubles, las cantidades ínfimas pero imprescindibles de calcio, flúor, bromo, yodo, magnesio, zinc, hierro, etcétera, 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 carbohidratos de cadena larga, en fin, una serie de nutrientes. No es comer, es nutrir. Voy a daros una dieta que aporta toda la gama de nutrientes que necesita vuestro hijo para su normal desarrollo. Eso sí, aportando todo lo que vuestro hijo necesita, es una dieta hipocalórica. Con esto quiero deciros que si os ceñís a la dieta que os voy a dar a continuación, el niño crecerá armónico a su edad gestacional porque tendrá todo aquello que necesita para su correcta salud y sin embargo la madre, vosotras, perderíais peso, ya que es hipocalórica. Situación idílica donde la haya. Normalmente esta circunstancia suele preocupar a la gestante y a su entorno familiar. Suele preocupar porque existe la creencia popular errónea de que toda madre gestante tiene que ganar mucho peso. No es cierto. Vuestra ganancia máxima deseable de peso a término oscilaría entre 9 y 12 kilos. Y cuidado, no estoy diciendo mínimo 9, máximo 12, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo máximo entre 9 y 12 dependiendo del peso previo, de la talla, actividad, metabolismo, edad, etcétera, etcétera. Todo lo que pasa de 12 kilos ganados a término de gestación implica un acúmulo graso. Todo lo que pasa de 12 kilos es engordar. Y por supuesto, el acúmulo graso no va a ir más que en decremento de la salud general materna y de la salud gestacional. Queremos niños bien nutridos, fetos bien nutridos, pero madres con una ganancia ponderal razonable. Hasta 12 kilos no habréis engordado, hasta 12 kilos es todo embarazo. Si vamos sumando factores, lo podríais comprobar. El peso fetal a término, 3 kilos, 3 kilos y medio. Si a esto le sumamos que el líquido amniótico va a ser 1 litro, que la placenta va a pesar 600-800 gramos, que vuestro útero durante la gestación habrá pasado de pesar 70-80 gramos a pesar 1,2 kg, que vuestro volumen circulatorio sanguíneo ha pasado de 5 litros a 6,5 durante el embarazo, que retener líquido, la mayoría de vosotras, pues eso os hinchan un poquito los tobillos, de media retener de 2 a 3 litros de líquido, en fin, que si vamos sumando cosas, al final de gestación el máximo deseable respecto a la ganancia ponderal serían 12 kilos. Todo lo que pasa de 12 kilos, acúmulo graso, insisto, negativo. Bueno, pues vamos a intentar que el niño crezca bien, crezca armónico a su edad gestacional, eso sí, con un peso materno inferior, una ganancia de peso materno inferior a 12 kilos, mediante la dieta. ¿A dónde os llevo? Si vais bien de peso, si no vais a superar estos 12 kilos a término, comer todo lo que cuento a continuación, en la dieta que voy a dar, y una vez garantizado el aporte de nutrientes a vuestro hijo, ¿por qué no vais a mojar la ensalada en el chocolate si comer es un placer y también hay que disfrutar la vida? Ahora, también os digo lo contrario. Si vamos mal de peso, si vamos a superar los 12 kilos a término, ceñiros a la dieta que os voy a dar. De este modo el niño crecerá perfectamente y sin embargo vosotras en las semanas de gestación que os queden podréis modular el peso normalizándolo o llevándolo en esa tendencia hacia la normalidad. Para que os ubiquéis un poco más, para que sepáis si tenéis que ceñiros a la dieta de modo estricto o podéis permitiros ciertos lujos, debéis de saber cuál va a ser vuestra ganancia a término. Bueno, pues es sencillo de calcular. Cuando más peso se gana entre la semana 28 a la 38 de embarazo. De la semana 28 a la 38 se gana de media medio kilo a la semana. Es cuestión de echar cuentas, ver cuántos kilos llevamos, cuántas semanas nos quedan de estas entre la semana a la 38 a razón de medio kilo, y una vez hechos los cálculos, si superamos los 12 kilos tendremos que ceñirnos a la dieta básica que doy a continuación, y si no lo superamos, lógicamente la dieta siempre hay que hacerla, pero además podremos, pues en fin, permitirnos ciertos placeres que la vida también está para ello. Bueno, pues vamos ya directamente a la dieta. De entrada, necesitáis 1 litro de leche al día, por múltiples factores. Ahora veremos tipo de leche y sustitutos, pero de entrada 1 litro de leche. ¿Por qué? Porque necesitáis 3 litros de líquido al día. Uno de ellos lo va a dar la leche. 3 litros de líquido, ya que de este modo evitaremos piedras en el riñón, tan frecuentes durante la gestación, las litiasis renales. Las litiasis renales tienen habitualmente por composición oxalato calcio, y vosotras estáis tomando mucho calcio. Luego conviene mantener muy lavado ese riñón, para que no cristalice formando piedras. Insisto, las piedras de riñón, las litiasis renales, son frecuentes durante la gestación. 3 litros de líquido al día para evitar problemas cutáneos, las estrías.
Una piel bien hidratada, lógicamente, es una piel más elástica y, por lo tanto, menos propensa a romper, formándose las estrías. Pero, sobre todo, 1 litro de leche al día, porque el niño necesita, el feto, a partir de la semana 22, necesita unos 800 miligramos de calcio diario. El feto hasta la semana 22 forma la matriz ósea, pero a partir de la semana 22 tiene que darle solidez a esta matriz fijando calcio en ella. Mucho calcio, unos 800 miligramos. Esto es 1 litro de leche. Y el problema reside en que si vosotras tomáis vuestro litro de leche, el niño cogerá el calcio de la ingesta materna. Pero si no lo tomáis, al niño no le va a faltar calcio. La naturaleza siempre prima al feto sobre la madre, de tal modo que el niño movilizará vuestra reserva de calcio. ¿Dónde tenéis vosotras la reserva de calcio? En hueso. Es decir, robará calcio del hueso materno para abastecerse él. Si partimos de una base, y es que nuestra esperanza de vida es muy prolongada, que sois mujeres y por lo tanto a partir de la menopausia, dado la bajada del nivel de estrógenos que se produce en vuestro organismo, hay una pérdida de calcio. En fin, vida larga, pérdida de calcio a partir de la menopausia por el bajón hormonal. Si encima nos cuidáis en los procesos reproductivos y vuestro hijo roba calcio de vuestro hueso, la osteoporosis está en ciernes. Qué pena perder calidad de vida futura por un riesgo osteoporótico, cuando hoy es fácil de prevenir con algo tan sencillo como una ingesta adecuada de calcio. ¿Qué tipo de leche? Pues no entera, pero tampoco desnatada. Entera no, porque tiene más grasa, es decir, más calorías, engorda más, y encima grasa de origen animal, es decir, la que sube el colesterol malo, la que sube las LDL. Sin embargo, desnatada tampoco. Desnatada tampoco porque en la fábrica, cuando le quitan la grasa, a la vez que le quitan la grasa, con esa grasa se están llevando 4 vitaminas esenciales, vitales, para el correcto desarrollo fetal, que son las vitaminas A, D, K y E. Estas 4 vitaminas A, D, K y E en conjunto se llaman vitaminas liposolubles. Lo dice el nombre, liposoluble, disuelta en la grasa. Si quitamos la grasa, nos llevamos lo disuelto en ella, estas vitaminas. Luego, ni entera ni desnatada, semidesnatada, que no suba mucho el colesterol, que no sea excesivamente calórica, pero que al tiempo tenga un vehículo graso, una base grasa con la cual podamos aportar, podamos recibir estas vitaminas tan importantes para la correcta salud fetal. Sustitutos a la leche, pues mirad, tenemos muchos. Los frutos secos son calóricos, luego no hay que abusar de ellos, pero los frutos secos a su vez son ricos en calcio. Respecto al calcio siempre, 2 yogures sustituirían a 200 mililitros de leche, un vaso de leche. 100 gramos de queso de Burgos, y hablo de queso de Burgos porque es el menos calórico, sustituirían también a un vaso de leche. Una lata de sardinas en aceite, comiendo la raspa, por supuesto, el calcio reside en la raspa. Una lata de sardinas en aceite, comiendo la raspa de la sardina, equivaldría a todo el calcio de un día, al litro de leche. En fin, aquí tenéis una serie de sustitutos. Segundo paso, necesitáis al menos 3 piezas de fruta al día. Una de ellas tiene que ser plátano. Posiblemente estaréis pensando, el plátano engorda. No es cierto. El plátano engorda mucho menos, por ejemplo, que una rebanada de pan con aceite. Podréis estar pensando, el plátano estreñe. Tampoco es cierto. El plátano verde laxa y el plátano maduro no laxa, pero tampoco estreñe. Quizá también se puede estar pensando, bueno, tengo una diabetes gestacional, me han prohibido el plátano. ¿Por qué? Se puede ingerir el plátano y se debe de ingerir el plátano durante el embarazo, un plátano al día. Lógicamente, si hay una diabetes gestacional, cuando como el plátano, no como los 30 gramos de pan que me permite mi dieta, y si me como el plátano y el pan, pues camino media hora más, que todo en la vida se equilibra. Pero un plátano al día porque contiene 400 miligramos de potasio por 100 gramos de alimento. Imagino que muchas de vosotras tendréis calambres en gemelos por la noche, en pantorrillas. Esto es porque el niño coge potasio. El potasio es imprescindible para que cualquier músculo contraiga bien, para que cualquier músculo trabaje bien. Si vuestro niño necesita potasio y lo coge de vuestro organismo, en vuestro organismo descienden los niveles de potasio y automáticamente los músculos empiezan a trabajar mal. El primer síntoma, los calambres en pantorrillas, pero me preocupa mucho más, porque al fin y al cabo el útero es un músculo. Si tenéis calambres, es decir, potasio bajo, cuando vuestro músculo uterino tenga que trabajar durante el parto, ya que tenemos un potasio bajo, no podrá trabajar bien y tendréis posiblemente lo que llamamos una disritmia uterina. Tendríais lo que llamamos una disritmia uterina,
y por lo tanto contracciones menos competentes y un parto más prolongado. Luego, para evitar los calambres, para evitar complicaciones en el parto, conviene reponer diariamente los niveles de potasio y esto lo vais a conseguir con un plátano al día. Una segunda fruta tiene que ser cítrica, llámese kiwi, limón, mandarina, naranja, fresón, es decir, rica en antioxidantes. El niño tiene una altísima tasa de multiplicación celular. Imaginar cuántas células se están multiplicando tiene que construir su organismo, muchísimas. Bueno, pues necesita un medio rico en antioxidantes para no cometer errores en esta multiplicación celular. Y al menos una tercera fruta más, al gusto, la que queráis, simplemente por aportar más fibra, es decir, para modular algo la función intestinal que bastante alterada la tenemos durante la gestación. Tercer paso, vais a necesitar un buen plato de verdura al día, verdura abundante, verdura variada de un día para otro y verdura a poder ser fresca, cruda, en ensalada. La mejor forma de comer una verdura es cruda, es como aporta toda la gama de vitaminas, es como aporta todos todas las sales minerales y por supuesto la fibra. La mejor forma de comer una verdura es cruda, la peor forma de comer una verdura es hervida. El calor destruye las vitaminas y mediante la ebullición buena parte de las sales minerales que contiene la verdura pasan al agua de cocción. Es decir, perderíamos riqueza nutricional. El orden de prioridad sería ideal cruda, en segundo lugar al vapor, tercer lugar asada en papel de albal, cuarto lugar simplemente asada y quinto lugar la peor, no digo mala, pero sí la peor, hervida. Eso sí, si sois tosoplasma negativo, esto lo sabríais por vuestras pruebas analíticas, conviene que la verdura cruda en ensalada la lavéis muy bien con agua a chorro, incluso yo la dejaría durante unos minutos con algún desinfectante tipo amoquina, lejía en definitiva, ya que la verdura cruda podría transmitir la tosoplasmosis. Entonces sí que hay que comer verdura cruda por su aporte nutricional, pero aquellos que seáis tosoplasma negativo tenéis que protegeros mediante una correcta higienización de estas verduras. Siguiente paso serían las proteínas. Las proteínas, antes decíamos que es el gran ladrillo del niño. Entonces, mucha proteína al día. Comentábamos 2 raciones proteicas. Una ya la teníamos con el litro de leche que hemos descrito. Y necesitamos una segunda ración de proteínas. ¿Qué es una ración de proteínas? Por lo tanto, una ración de proteínas va a ser una carne, una ración de proteínas va a ser un pescado y una ración de proteínas serían 2 huevos. Entonces, de estos 3, o un pescado, o una carne, o 2 huevos, una de estas 3 opciones, habrá que ingerirlas, habrá que consumirlas diariamente. Eso sí, no abusemos de los huevos, porque aunque tienen una proteína de altísimo valor, de gran calidad, a su vez son muy ricos en colesterol. Entonces yo os diría que huevos una vez a la semana. Ya tenéis todo ese colesterol alto, no sé si lo habéis cuantificado, pero vuestro organismo incrementa el nivel de colesterol durante la gestación porque el cerebro fetal es básicamente grasa, es básicamente colesterol. Entonces vuestro hígado produce mucho más colesterol para abastecerlo de modo correcto. Es decir, que es una adaptación, esta subida del colesterol durante la gestación es una adaptación al embarazo, una adaptación correcta. Pero ya está bastante alto, no nos interesa subirlo mucho más. Entonces no abusemos de los huevos una vez a la semana por muy buena proteína que puedan tener. Y en el otro extremo tendríamos el pescado, y en concreto el pescado azul. La proteína del pescado es de altísima calidad, al igual que la de la carne, al igual que la de los huevos, pero nos aporta más cosas. Os explico algo muy interesante. Mirad, el córtex cerebral es la capa más externa del cerebro. Ese córtex cerebral tiene un grosor mínimo, 5 o 6 milímetros. A diferencia del resto del cerebro no es blanca, es de color gris. Este córtex cerebral resulta ser el sustrato anatómico de nuestra inteligencia. Los procesos intelectuales de nuestra especie, los procesos intelectuales superiores, el razonamiento abstracto, nuestros procesos cognitivos se desarrollan en el córtex cerebral. Pues resulta que el córtex cerebral de vuestro hijo se desarrolla último trimestre del embarazo y cuidado, sigue en pleno desarrollo el primer trimestre tras el parto, único órgano que lo hace, único órgano que sigue en plena expansión, en pleno desarrollo una vez nacido el feto. Pues resulta que si el ladrillo del músculo es la proteína o el ladrillo del hueso es el calcio, el ladrillo del córtex cerebral, base anatómica de su inteligencia, van a ser los omega 3, omega 6, un tipo de grasas. Bueno, pues nos interesa mucho último trimestre de gestación y primer trimestre tras el parto, si dais el pecho, que vuestra dieta sea muy rica en omega 3, omega 6 para potenciar al máximo su capacidad intelectual. Luego el niño será más listo o menos listo dependiendo de la genética que se le aporte, por supuesto, dependiendo también en gran medida del estímulo preambiental que reciba a lo largo de la vida,
Pero lo que es imprescindible, lo que es ineludible, es que para llegar a su máxima capacidad intelectual, a su máximo potencial intelectual, necesita un correcto desarrollo de su corteza cerebral. Y esto se lo dais ahora, exclusivamente ahora, única vez en la vida, último trimestre de embarazo y el primero tras el parto, mediante un correcto aporte en cantidad de omega 3 omega 6. Pues ¿cuál es el alimento más rico en naturaleza en omega 3 omega 6? El pescado azul. Bueno, pues por una doble razón. Por el valor proteico y por los omega 3 omega 6 mataríamos dos pájaros de un tiro. Comer mucho pescado azul. Yo os aconsejaría un mínimo semanal de 4 raciones. Hay que ingerir pescado azul al menos 4 veces a la semana para, 1, el aporte proteico, pero 2, también garantizar el correcto aporte de este tipo de grasas que van a mejorar su capacidad intelectual. No solamente capacidad intelectual, también su agudeza visual. La retina, el fondo del ojo, es una prolongación del córtex cerebral. La retina, al igual que el córtex, se desarrolla último trimestre de embarazo y el primer trimestre tras el parto. Su agudeza visual va a depender también en gran medida del aporte de este tipo de grasas y la correcta constitución de su fondo de ojo, de su fondo retiniano. Bueno, pues ya las proteínas prácticamente las tenemos. Una vez a la semana comeríamos un par de huevos. 4 veces a la semana mínimo comeríamos pescado azul y el resto va a ser carne. Pescado me da igual que sea fresco, que sea congelado, que sea enlatado. Lo importante es que sea pescado. La forma de conservación no implica una pérdida de nutrientes. Bien, ya tenemos las proteínas. Un detalle importante: la sal a utilizar en la cocina debe ser sal yodada. Yodada para abastecer su tiroides, el tiroides fetal. El tiroides es una glándula que tenemos todos, el feto por supuesto también, a nivel de cuello, que fabrica unas hormonas, las hormonas tiroideas, y para fabricar estas hormonas necesita yodo. Entonces nuestra sal debe ser yodada para evitar una pobre función tiroidea, es decir, una baja producción hormonal de esta glándula, que si ocurriera tendría graves repercusiones a nivel intelectual fetal. Entonces, sal sí yodada, pero cuidado, no fluorada. Y tener en cuenta que la mayoría de las sales que encontramos en el mercado son con yodo y con flúor, con ambos iones. Nos interesa mucho el yodo para evitar el hipotiroidismo fetal, sin embargo no nos interesa el flúor. El gran aportador de flúor en nuestra dieta es el agua que consumimos, que bebemos habitualmente. Ya tenemos un nivel más que suficiente de flúor con ella. Si abusáramos de la sal con flúor, se sumaría al flúor aportado con el agua y podríamos llegar a lo que llamamos un rango de fluorosis, un rango por encima de lo deseable. Si llegáramos a ese rango, el niño, en vez de fijar calcio en el hueso, fijaría flúor en este momento de desarrollo, de darle solidez a su sistema óseo. En vez de fijar calcio, fijaría flúor. Esto es de por vida, hueso más frágil. Entonces, sal siempre yodada, pero nunca fluorada. Nos queda un par de detalles: los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son, por ejemplo, el pan, la patata, los cereales, las legumbres, también contienen algo de carbohidratos, al igual que proteínas. Cualquier otro alimento que pueda contener cereales, por ejemplo una galleta está hecha con trigo, luego también es un carbohidrato. Entonces, carbohidratos de estos, de cadena larga: pan, patata, pasta, legumbres, cereales, no de los otros, no azúcares, pastelería, bollería, de los buenos, los de cadena larga. Una vez en cada ingesta, una pequeña fracción de carbohidrato de cadena larga: pan, patata, pasta, legumbres, cereales, pero sí en todas las ingestas. No hace falta mucho, poquito, pero en todas las ingestas. ¿Por qué? Porque estos carbohidratos de cadena larga nuestro organismo los convierte en azúcares para el feto. Mirad, el niño solamente puede quemar glucosa, solamente puede quemar azúcar. Nosotros habitualmente quemamos azúcar, pero si pegamos un bajón de glucosa tenemos una vía de escape, y es metabolizar grasas, quemar grasas. Quemando grasas funcionamos mal, posiblemente nos duele la cabeza, estemos cansados, tengamos mal aliento, pero funcionamos, tenemos una vía de escape. El feto no tiene todavía desarrollada la ruta metabólica de las grasas. Si no tiene azúcar lo pasa francamente mal. Él requiere muy poquita. Si nuestros niveles normales de glucosa en sangre oscilan entre 70 y 105, el niño quiere estar solamente por encima de 35. Pero esos 35 son vitales, ya que no tiene ninguna otra fuente energética, no puede quemar grasa como en nuestro caso. Bueno, y yo creo que con esto hemos dejado balanceada la dieta. Solamente me queda deciros que conviene que hagáis pequeñas ingestas muy frecuentes. No quiero que comáis 3 veces al día: desayuno, comida, cena.
Hay un problema durante la gestación, sin entrar en profundidades bioquímicas, en profundidades complejas de explicación. Hay un problema, y es que vuestra placenta fabrica una hormona que se llama lactógeno placentario. El lactógeno placentario hace que la embarazada, cuando ingiere alimento, inmediatamente le sube muchísimo la glucosa. Pero cuidado, esta misma hormona, el lactógeno placentario, hace que a las 3-4 horas de la ingesta esa misma glucosa que había subido mucho caiga mucho. Es decir, la embarazada va a picos. Y tan malo es estar arriba como es estar abajo. Quiero que comáis poquito para que nunca suba mucho, pero quiero que comáis muy a menudo, para que nunca baje demasiado. En definitiva, en vez de hacer 3 comidas al día, yo quisiera que hicierais 6. Desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena, y antes de ir a la cama, un poquito más. Se trata de comer lo que comemos habitualmente, pero fraccionado en pequeñas fracciones a lo largo del día. Bueno, es